Bueno, queridos hermanos, entonces en esta mañana vamos a estudiar Juan capítulo 20. La semana pasada hemos recordado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, y desde 1 Corintios 15 hemos visto que la resurrección de Jesucristo es muy importante para nosotros porque garantiza también nuestra resurrección. Él es el primogénito entre los muertos. Él es la primera cosecha, podemos decir. Él resucitó en gloria con su cuerpo glorificado. Y entonces en esta mañana vamos a pensar un poquito también en una aparición de Jesús después de su resurrección a sus discípulos. Y especialmente vamos a pensar en un discípulo que necesitaba una revelación adicional, que es Tomás. Y entonces, por esa razón, estudiamos Juan capítulo 20 desde el versículo 19. Y entonces, ¿en qué situación estamos, queridos hermanos? Jesús murió en la cruz y resucitó el domingo en la mañana, ¿verdad? ¿Ustedes se recuerdan eso? La semana pasada hemos recordado eso. Él resucitó y apareció primero. ¿A quién apareció primero? A María, ¿verdad? Y entonces, Él apareció primero a una mujer. A unas mujeres. Las mujeres eran primeros testigos de la resurrección de Jesús. Mujeres. Y eso es algo interesante. Por ejemplo, hay personas que dicen que todo ese libro es inventado por hombres, ¿verdad? Que todo eso es un cuento de... ¿cómo se dice? ¿Cuento de hadas? Sí. Y entonces, nosotros sabemos que no. Y una de estas razones es que Jesús primero apareció a unas mujeres. Porque tiene que saber, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la resurrección de Jesús, las mujeres tenían una posición inferior a los hombres. Hasta que, por ejemplo, en una audiencia, el testimonio de una mujer no tenía validez para condenar a un criminal, solo el testimonio de un hombre. Y entonces, por esa razón, es algo muy especial y una prueba más que la Biblia está hablando la verdad. Primero eran las mujeres a quien Jesús se mostró después de su resurrección, ¿verdad? Y ellos recibieron una orden para ir a Galilea para decir a los discípulos que Jesús resucitó. Pero ellos mismos no lo vieron todavía, ¿verdad? No lo vieron. Pero nosotros en esta parte de la palabra vamos a ver cómo Jesús se mostró a sus discípulos en una casa. Y dice en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y entonces los discípulos todavía andan con eso. Ya escucharon el testimonio de las mujeres. Las mujeres ya vinieron a ellos a decir, nosotros hemos visto a Jesús resucitado, Él resucitó de los muertos. Pero ellos todavía están con miedo. Están encerrados en la casa con las puertas cerradas, con las ventanas cerradas, todo cerrado. Por miedo, dice, ¿no? Por miedo de los judíos. Tienen miedo que lo que hicieron a Jesús, los fariseos lo van a hacer también a ellos. Ese es el miedo que ellos tienen. Pero ahí pasa el milagro. Dice la última parte del versículo, dice, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Lo que dijo Jesús en verdad es Shalom. ¿Se ha escuchado eso? Eso es una salutación que los judíos usan hoy en día todo el tiempo. Shalom. Nosotros decimos buenos días. Los judíos dicen Shalom. Paz. Paz para ustedes, ¿no? Y entonces Jesús está en medio de ellos y dice Shalom. Una salutación. ¿Sí? Y entonces en medio de ellos, de un momento muy inesperado, de una forma increíble, sin haber abierto la puerta, está en medio de ellos, ¿no? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Esta semana también con el grupo que trabaja aquí en el Monte de los Olivos estudiamos esa parte. Mostró las manos y el costado. ¿Por qué era necesario eso? Era necesario de pronto para que ellos saben que es Jesús. Porque ¿qué hay en las manos de Jesús? ¿Por qué está mostrando las manos? Las llagas, ¿verdad? Están los huecos en las manos. ¿Y en el costado qué hay? La llaga también donde entró la lanza, ¿verdad? Y entonces Jesús está mostrando eso. No es porque están infectados o que Él necesita curación, porque Él tiene su cuerpo glorificado. Pero en su cuerpo glorificado todavía hay las manchas. La semana pasada hemos hablado un ratito de eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros creamos, para que nosotros recordamos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a estar en el cielo, por donde Jesús, todavía vamos a poder ver las manchas. ¿Para qué? Para que nosotros recordamos el gran amor por lo que Él se entregó a sí mismo, siendo clavado en la cruz, ¿verdad? Como una manera para recordar. Entonces Él está mostrando eso a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos entiendan por qué fue necesario su muerte. Como Él dijo varias veces antes de su muerte. Es necesario que yo voy a ser entregado en las manos de pecadores para que me maten. Pero después de esos 3 días voy a resucitar. Y todo eso es necesario para su salvación. Y ahora está mostrando las pruebas. Mira, discípulos, mira. Los clavos tenían que traspasar mis manos. Esa lanza tenía que entrar aquí. Por sus pecados. Yo pagué todo. El precio. Y entonces dice, cuando les hubo dicho, les mostró las manos y el costado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Dice el versículo. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínense ese gozo en esa casa, queridos hermanos. Ellos ya escucharon algo de las mujeres, pero con sus propios ojos aún no lo han visto. Pero ahora hay un regocijo tremendo en esa casa. Ya no necesitan tener miedo. Han visto al Señor resucitado, mostrando lo que Él hizo por ellos, ¿verdad? Y Jesús entonces les dijo otra vez, los dice de nuevo. ¿Qué los va a decir de nuevo? Él va a repetir algo importante. Dice otra vez, Shalom, paz a vosotros. ¿Sí? Nosotros a veces usamos salutaciones por costumbre, ¿verdad? Si decimos a una persona que odiamos, decimos buenos días. Que significa que tenga un buen día, pero en nuestro corazón decimos prácticamente que tenga un muy mal día. ¿Verdad? Podemos mentir con las palabras, solamente con la salutación. Una persona que odiamos decimos buenos días. ¿Verdad? Y así en Israel es lo mismo. Hay personas que dicen shalom a sus enemigos. Nosotros sí tenemos que tener las paces con todos, ¿verdad? En Ecuador lo decimos así, no saludamos y punto. Eso era antes. Sin saludarlo. Pero así no debemos hacer nosotros, ¿verdad? Eso es un mal ejemplo. Nosotros tenemos que tratar a nuestros más grandes enemigos con amor y cariño. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice? Paz a vosotros, shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué quiere decir eso? Cristo fue mandado ¿a dónde? ¿Qué dice Juan 3, versículo 16? El versículo más conocido de la Biblia. ¿Sí lo conoce? De tal manera que Exactamente. Entonces, ¿a dónde envió el Padre su Hijo? Al mundo. Y ese versículo dice, como me envió el Padre, ¿a dónde? Al mundo. Así también yo os envío. Entonces nosotros somos enviados ¿a dónde somos enviados? Al mundo, ¿verdad? ¿A estar con el mundo? ¿A disfrutar el mundo o qué?
No. A enseñarles la verdad, ¿verdad? A enseñarles lo que Cristo estaba enseñando. Nosotros somos enviados al mundo. Hay muchos cristianos que piensan que somos enviados para estar en una iglesia sentados. Pero no, nosotros somos enviados al mundo para predicar el precioso mensaje del Evangelio, como hemos dicho, ¿no?, en las preguntas y respuestas. No hay otro nombre para la salvación. Y nosotros somos las personas indicadas para compartir ese mensaje con todo el mundo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y dice después: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Versículo un poquito complicado, no lo voy a explicar completamente. Lo que quiere decir es, a través de que nosotros predicamos, a lo que nosotros decimos, personas pueden recibir perdón de sus pecados. Pero si ellos rechazan el mensaje de la salvación, quedan en sus pecados. No quiere decir lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica toma ese versículo y dice: los sacerdotes pueden perdonar pecados. No, los judíos estaban muy correctos diciendo, cuando Jesús dijo a ese hombre: tus pecados te son perdonados, y todos ellos dijeron: pero ¿cómo puede hacer Él eso? Él no es Dios. Sí, Él es Dios. Solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Pero nosotros somos los indicados para proclamar al mundo cómo pueden recibir perdón de sus pecados, ¿verdad? Ese es prácticamente lo que está diciendo Jesús. Nosotros hemos recibido la verdad, no para guardarlos para nosotros mismos, sino para compartirlo con el mundo. Ahora, entonces eso fue todo, todo lo que está escrito, ¿no? Lo que dijo Jesús en esa ocasión. Estaban reunidos ellos, pero una persona no está presente con ellos. Versículo 24 lo dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba. ¿Qué día estaban reunidos ellos? Lo dice en el versículo 19. ¿Qué día fue? El primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Cuál día es? Domingo. El domingo. Muy bien. Sí tenemos claro eso, ¿no? Porque 99% dice lunes. No es verdad. Domingo. Domingo es el primer día. Entonces están reunidos el domingo. Y viene Jesús. Eso no es coincidencia. ¿Piensas tú? Y uno no está. Tomás. Y los otros discípulos no olvidan a Tomás. Van a donde Tomás y dicen, versículo 25, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor nosotros. Porque nosotros estábamos reunidos en la casa el domingo y hemos experimentado y visto a Jesús, ¿verdad? Pero la silla de Tomás estaba vacía. ¿Sí entiende la lección? Mira, lo que pasa, queridos hermanos, es nosotros no valoramos muchas veces suficientemente la reunión de cristianos los días domingos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cuáles cosas en nuestra vida pueden ser un impedimento para ir a la iglesia? No es necesario que usted lo dice, pero piensa usted mismo. No, esta mañana yo tengo que ir al centro para hacer unas compras que sí son muy necesarias para hacer, porque mi hijo lo necesita el lunes para, ¿verdad? No, este domingo sí, hay un trabajo que estoy un poco atrasado y tengo que... No, yo justo me llamó un cliente y es un cliente muy bueno y no puedo dejar ir ese dinero, pues. Y así tenemos un montón de excusas para decir, no puedo. Pero nunca es no puedo. Siempre es, hay cosas que yo doy más prioridad. Siempre es eso. El excusa no puedo solo vale si tú estás enfermo.
No puedo inventar muchas cosas más para no ir a la iglesia. No hay. No hay. Todas las otras cosas son cuestión de prioridad. Tomás no está. Y él no estaba cuando Jesús se mostró en medio de ellos. ¿Qué es la reunión los domingos, queridos hermanos? Es el momento en que Cristo se manifiesta a través de prédica de la palabra y por medio de los cánticos y las alabanzas. Y nuestros hijos reciben enseñanzas de Jesús en la escuela dominical y nosotros decimos, no, hoy no puedo. ¿Qué estamos robando de nosotros mismos? Si decimos, no, yo tengo trabajo para hacer. ¿Trabajo o Jesús? ¿Qué es más importante? No, pero si pierdo eso, eso va a tener consecuencias, no, dificultades y todo eso. ¿Qué es más importante en su vida? Si va al otro lado, puede ser que usted va al otro lado el domingo, ¿no? Pero el domingo es domingo, el día de la resurrección, el día en que usted busca una iglesia por allá, por donde usted va, para reunirse ahí. No, pero yo tengo que viajar a la mañana. No es. Eso es cuestión de planificación. Entonces usted va el sábado para pasar la noche ahí, encuentra un lugar barato para estar y el siguiente día usted va a estar en una iglesia, alabando y glorificando a la persona más importante en su vida. Así es. Tomás no estaba. Y no vio a Jesucristo resucitado. Y además, él se pone muy incrédulo. Escuchando el testimonio de sus amigos, él dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. No creeré. ¿Sabe qué tipo de creyente es Tomás? Tomás es un creyente emocional. ¿Qué es un creyente emocional? Un creyente emocional es un creyente que quiere experimentar las cosas antes de creerlo. ¿Verdad? Entonces no necesariamente tiene hambre a escuchar sana doctrina, buena explicación de la palabra de Dios, sino que quiere experimentar, quiere sentir, quiere escuchar. Es por esa razón, queridos hermanos, hay muchas iglesias hoy en día que ponen mucho énfasis en eso, ¿verdad? No, aquí se mueve el espíritu y ahí pasan cosas, personas sienten cosas, ¿verdad? Y dice, no, Dios sí estaba en ese lugar porque yo sentí, y ahí viene una cosa. Y ahí hago yo la pregunta, ¿y qué aprendió de ahí de la palabra de Dios? ¿Qué dice esa parte que hemos leído al inicio? Esa parte que dice que Dios quiere que todas las personas se salvan. Ahí dice, y que vengan al conocimiento de la verdad. Conocimiento. Conocimiento es otra cosa que experimentar, ¿verdad? Mira, la música, la alabanza en la iglesia es una parte muy importante en la reunión, ¿verdad? Y no estoy diciendo necesariamente que la prédica es mucho más importante, eso no estoy diciendo. Pero lo que sí estoy diciendo, si usted dice, la parte de la música es la razón que voy a la iglesia, eso significa que está algo mal, porque eso significa que usted viene por emoción. A sentir, a experimentar, ¿verdad? Perdón, es una forma de alabarle al Señor. Como usted se puede encontrar con una relación más directa. Claro, sí. Entonces la alabanza es algo muy hermoso y se puede usar todas las emociones. No estoy diciendo que no se puede eso. Es muy importante, pero mi pregunta es... ¿también la palabra puede tocar el corazón o solo la música? ¿Sí me entienden? ¿Ya?
Tiene que ser los dos. Tienen que ser los dos. Perdón, pastor. Sí. Pero es que, digamos, yo conozco muchas personas de iglesia cristiana y son emocionales. Porque como dice la hermana, a veces, bueno, la música también tiene que llegar. Pero hay hermanos que dicen que no, es que no canta lo que yo quiero y eso a mí no me llega. Porque en esa iglesia no me toca porque no hay la música correcta. Y a veces hasta con los mismos pastores, va a predicar a otra persona, le dicen, no, es que ese pastor a mí no me llega. Entonces, No me llega, sí. Más bien están por el hombre que por Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, hay muchas iglesias y muchos hermanos de iglesias que solo van emocionalmente. Claro. Y a veces no les gusta y se cambian de iglesia porque dicen, no, es que ya tiene la batería, ya tocan mejor y se van por eso. Y eso no es así. Sí, exactamente. Entonces estoy justamente mencionando esa categoría de personas, porque la cultura latina es muy emocional, ¿verdad? Y entonces por eso muchas personas también se dirigen por las emociones, pero también cuando llegan al cristianismo. Y entonces dicen, por ejemplo, yo me siento apartado de Dios, por no haber sentido alguna cosa. ¿Me entiende? Entonces puede pasar que hay un pecado, pero también puede ser la parte emocional. Porque nosotros no vivimos por emoción, nosotros vivimos por las fijas y seguras promesas de la palabra de Dios. La fe no se cansa en nuestras emociones, la fe se cansa en la palabra, en lo que Cristo nos dice. Cuando la palabra nos dice, cada uno que cree en Cristo de todo corazón está salvo. Y entonces si nosotros creemos en Cristo, y creer significa andando con Él, por supuesto, no estoy pensando que Él existía, andando con Él, tú puedes descansar en la promesa, diciendo, la salvación es segura. No porque lo que siento yo, no porque yo lo experimento, sino que la palabra de Dios es segura y es cierta. La promesa de la palabra lo dice. Por ejemplo, varias veces yo lo mencioné. Yo puedo decir que cuando muero yo en este momento, que voy a estar con Él. Pero no es porque lo siento, no es porque yo lo experimento, es porque está escrito en este libro. Por esa razón, ¿sí me entiende? Y entonces por esa razón es muy importante que usted vive con la palabra, estudiándolo todos los días, para que tu fe crezca. Porque su fe no crece por las emociones. La fe crece por aumento del conocimiento. Eso dice la palabra misma. Si tú quieres amar y conocer y saber más de Jesús, tienes que meterse en la palabra, estudiando las cosas y estar presente en su reino, trabajando en su reino, haciendo las cosas para Él en su vida. Eso hace crecer bastante la fe. ¿Sabe que es una manera bastante fructífera para crecer en Cristo? ¿Sabe lo que es? Si tú vas a proclamar el evangelio a otras personas. Yo lo puedo decir de mi propia experiencia. Porque mientras yo estoy hablando cosas grandes de Jesucristo, mi propio corazón también lo está escuchando. Es algo hermoso. Y todas las personas que trabajan en eso reconocen eso. Mientras tú estás evangelizando, su propia fe está creciendo. Es algo hermoso, ¿verdad? Y entonces cuando usted sale a la iglesia, ¿fue un buen culto? Sí, la música era bonita y todo eso. Excelente. Pero ¿qué aprendió? ¿Qué es lo que aprendiste? Entonces esa es la pregunta que tiene que hacer. ¿Sí me entienden? Entonces ese es el problema con Tomás. Tomás está escuchando el testimonio de los apóstoles y dice, yo no quiero su testimonio, yo quiero experimentarlo yo mismo. ¿Ya? No cree en el testimonio de los predicadores, en ese caso, porque los apóstoles son los testigos. Pero Dios es un Dios misericordioso, lleno de gracia. Porque dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí está. Entonces algo en él dice, no vaya a su propia casa, sino va a estar con ellos, porque donde está la iglesia, ahí suceden cosas. Entonces está con ellos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Shalom. Otra vez, la misma cosa.
Pero ahora no va a hablar con los otros discípulos, Él va directamente a Tomás. Directamente, porque dice Shalom y dice luego dijo a Tomás. No dijo otra cosa, no estaba hablando de los otros discípulos, directamente se fue a Tomás. Y dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado. Literalmente la petición que Él hizo, ¿verdad? Porque eso dijo. Eso dijo en el versículo 25, lo dice. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y literalmente dice Jesús, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métele en mi costado. Hermoso, ¿no? A veces nosotros podemos decir cosas y después lo olvidamos, pero Cristo no. Él sabe todo lo que decimos. Y a veces Él usa nuestras propias palabras para avergonzarnos a nosotros mismos. Qué vergüenza siente Tomás en esa situación, ¿verdad? No seas incrédulo, sino creyente, dice Jesús. Y ahí encontramos uno de los testimonios más hermosos que está en la Biblia, solo 4 palabras. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, ¿y qué más? Dios mío. Él literalmente dice a Jesús que Él es Dios. Ese versículo es bastante importante. Si no lo tiene marcado en su Biblia, márcalo. ¿Por qué? Cuando toca un testigo de Jehová su puerta, y que dice Jesús no es Dios, diga, yo creo lo que dijo Tomás. Yo creo lo que dijo Tomás. Tomás dice, mi Señor, mi Dios. Porque sabe lo que es hermoso, los testigos de Jehová tienen una traducción cambiada. Bueno, según ellos restaurada, pero es cambiada. Y esa traducción se llama la nueva traducción la traducción del Nuevo Mundo o algo así. Tiene su propia traducción. Y en esa traducción ellos quitaron todos los versículos y cambiaron todos los versículos que mencionaron que Jesús es Dios. Pero ellos olvidaron ese versículo. En su Biblia está ese versículo. No lo borraron, olvidaron borrarlo. Qué pena, ¿no? Y entonces ahí usted dice, busquen su traducción restaurada, que es falsa, pero restaurada. Busca Juan 20, versículo 28. ¿Qué dice Tomás a Jesús? Señor mío y Dios mío. Con esa fe quedo yo. Porque Jesús no dice después, no, Tomás, yo no soy Dios. Tú no puedes decir que yo soy Dios. No lo dice. ¿Qué dice después? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús está recibiendo ese honor que recibe. No dice, no, eso pertenece a mi Padre. Él solamente es Dios. No, Él también es Dios. Lo reconoce clarito. Ahora, a veces hay personas que dicen, qué buen ejemplo es eso, ¿no? Porque yo también siempre estoy dudando y pensando en mis emociones y todo eso. Y entonces, Tomás es un ejemplo para mí. Queridos hermanos, Tomás no es un buen ejemplo para nosotros. Jesús lo llama incrédulo. Si nosotros escuchamos la palabra incrédulo, pensamos en alguien que es ateo. Un incrédulo, según la Biblia, es una persona que no cree en Jesús y que no hace su voluntad. Eso es un incrédulo. No importa si él cree en Dios, no importa si alaba a Dios, si alaba a cualquier Dios, él queda incrédulo. Porque un incrédulo es alguien que no conoce a Jesús y que no anda con Él. Eso es un incrédulo, según Jesús. Varias veces Jesús dice a sus propios discípulos, incrédulos. Varias veces. Y entonces cuando la Biblia dice que los incrédulos van a ser juzgados, usted no tiene que pensar en los ateos, sino en las personas
que no andan con Jesús y que no conocen a Jesús. Esas personas son incrédulos, según la Biblia. ¿Por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que vieron y creyeron. En Marcos también menciona la situación después de la resurrección, y dice también que algunos no creyeron en Él. Al inicio, no creyeron que Él fue resucitado, que estaba resucitado. Tomás no es un ejemplo. Tomás es una advertencia para nosotros, para no ser dirigido por lo que sentimos, sino porque lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Ese libro nos está dado por un propósito, queridos hermanos. Porque mira lo que dice Juan después. Después de que Tomás está confesando su fe, ¿no? Dice Juan, en el libro de Juan, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo: Tomás no es un ejemplo. Y Jesús mismo lo dice: bienaventurados los que creen sin haber visto, sin haber experimentado, sin haber sentido probablemente las cosas, sino que leyendo, creyeron lo que dice la Biblia sobre Jesús. Por eso lo dice, ¿no? Porque estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Nosotros somos guiados por la Biblia. La Biblia es nuestra guía, no nuestra emoción. La Biblia es. Entonces, si usted es un cristiano que vive de emoción, que no lee mucho la Biblia, que muy poco lee la Biblia, que la vez que usted lo abre es los domingos, ahí algo está mal. Porque es este libro que le cuenta todo lo que habla de Jesús. Es este libro que tiene como propósito de convencerte que Jesús es su Salvador y que tú tienes que buscar vida en Él, no en lo que sentimos, nada de eso. Y entonces es hermoso que justo Juan está dando ese testimonio después de esa situación con Tomás. Y que Jesús mismo lo dice: los que no vieron, igual creyeron. Y ustedes tal vez dicen: no, pero nosotros no podemos ver a Jesús en este momento, ¿verdad? Nadie de nosotros ha tenido un encuentro físico con Jesús, nadie. Eso es imposible porque Jesús está presente, claro que sí, pero a través de su Espíritu Santo. Físicamente tú no puedes tener un encuentro con Jesús en este momento, ¿verdad? Pero igual nosotros podemos creer en Él, basado en el testimonio que está escrito aquí. Que nosotros leemos la Biblia y dice: esa es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad. No duda en eso, queridos hermanos. Este libro nos revela la verdad de Dios de una manera perfecta, sin errores, sin errores. Hoy en día hay mucha gente que dice: no, es un libro humano. Hay muchas razones para decir que no es un libro humano. No lo voy a usar ese tiempo para explicar eso. Pero si quieres saber más de eso, si estás dudando de eso, yo le puedo darle material también que cuente eso. Que eso no es igual que el libro de Mormón. Eso no es igual que el Corán, el libro de los musulmanes. Ese libro, hasta los científicos que no creen en Dios tienen que decir que ese libro es al menos un libro muy maravilloso. Y todo lo que está pasando en ese libro, históricamente, las personas que investigan la historia, cada vez encuentran cosas que solamente confirman que lo que está escrito aquí es verdad. Queridos hermanos, ese libro es el libro de Dios.
Y si tú tienes la verdad en la casa y estás pensando que usted dice, no, yo no siento que Dios está presente en mi vida, yo no siento su presencia, yo me siento apartado, yo me siento tal, yo siento tal, yo siento tal, y tiene la Biblia cerrada en la casa guardada, la razón que usted no siente nada es porque usted no está llena de la palabra, que usted no está recibiendo el regalo más importante que Dios nos ha dado para usar en nuestra propia vida personal. Palabra de Dios. Dios mismo hizo posible que nosotros tenemos un libro que nos cuenta toda la verdad que necesitamos saber para nuestra salvación. Y que nosotros, ¿qué hacemos con este libro? Y después decimos, bueno, yo quisiera saber más de la Biblia, tal vez hay algo que pueda hacer. Sí. Lea la Biblia. Si usted lee la Biblia, automáticamente el Espíritu Santo le va a ayudar y le va a llenar con conocimiento. Y usted va a pensar, eso tengo que cambiar en mi vida porque aquí está escrito. Eso tengo que hacer diferente porque está escrito aquí. Esa promesa es muy hermosa. Y entonces yo creo que es verdad porque Dios me está hablando eso. ¿Verdad? Así tenemos que tratar las palabras de Dios. Y no basarnos en las experiencias. Una cosa más. Yo en mi juventud, yo dudaba de muchas cosas, por algunas razones. Yo dudaba de que ese libro era de Dios. Yo dudaba de que la resurrección de Jesús era verdad. Yo dudaba de que la iglesia era en verdad el cuerpo de Cristo en la tierra. Muchas de esas dudas pasé yo. Y no es bueno dudar de esas cosas. No es bueno. Pero Dios, a través de todas esas dudas, me hizo investigar y leer y investigar y leer. Y no perdí la fe. No perdí la fe en la palabra de Dios. Sino que esas dudas que me puso a investigar y a estudiar, solamente hicieron mi fe en la palabra de Dios más fuerte y más grande. Ahora yo puedo probar que Jesucristo resucitó verdaderamente. Yo lo puedo comprobar con hechos sin necesariamente usar la Biblia. Hay muchas razones para creer que eso es verdad. Yo puedo comprobar que ese libro viene de Dios. Lo puedo hacer. Por esas dudas por lo que yo pasé, por esos tiempos de dudas. Y entonces, si tiene dudas sobre esas cosas, si tiene dudas sobre si eso es en verdad la palabra de Dios, no tenga vergüenza, habla de eso. Porque hay muchas personas que han dado respuestas a esas cosas. Y es muy importante que aumenten conocimiento de esas cosas. Especialmente si va a estar en la universidad. Y ahí dicen, no, la tierra tiene miles y millones de años. Y la Biblia dice 6,000 años. Y usted dice, no, es un conflicto pues. ¿Verdad? Sí. Y entonces, leyendo eso, tú vas a pensar, pero tal vez el libro no es verdad. Ahí vienen las dudas, ¿verdad? Pero si usted sabe que hay también científicos en el mundo, científicos muy buenos, que usan el gran diluvio para mostrar, para comprobar que la Tierra sí tiene 6,000 años y que hay muchas razones para creer eso. Eso puede cambiar la duda en más fe en la palabra de Dios. Entonces es muy importante investigar las cosas. Y no solamente pensar yo siento que eso es la palabra de Dios. No, tú tienes que creerlo. Creer es otra cosa, no es sentir. Creer es con seguridad saber que es cierto. Eso es creer. Creer y dudar son lo opuesto, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, esa es la lección que Juan nos está dando a través de ese Tomás que estaba dudando de todas las cosas. Que nosotros seamos guiados más, queridos hermanos, por la Escritura, por la verdad de la palabra y menos por las emociones. Amén.